Queridos hermanos, Dios bendiga sus vidas. Ante los eventos de los últimos días, les ruego que me permitan recordarles la palabra dada a Venezuela desde hace más de 30 años. De manera que podemos alinear nuestro accionar a su voluntad, pues haciendo esto nuestras vidas será guardada en la hora negra que se cierne sobre Venezuela. En el año 1988, Dios le dice al pastor Ángel Hernández: pongo a Venezuela en manos de ustedes, mis ministros. Clamen por sus hijos. Los he pesado en balanza y los he encontrado faltos. La situación por la cual atraviesa la nación no es culpa de la Cuarta o Quinta República, sino de nosotros, el pueblo de Dios. Nos desviamos en nuestros deseos. Los ministros de Dios se envanecieron y no quisieron escuchar la voz de advertencia. Muchos ministros hicieron alianzas con los políticos, con la supuesta intención de ayudar al pueblo, sin entender que estas alianzas los alejaban del camino que Dios trazó. Al mismo tiempo le otorgó al enemigo un derecho legal sobre la nación. Otros ministros confiaron más en sus iglesias, en sus diezmos y ofrendas que en el Señor. En este contexto, Dios comienza a hablar a su iglesia. Desde el año 1963 le muestra al pastor Mariano el futuro político de la nación. Continúa hablando, haciendo un llamado al arrepentimiento de su iglesia. En el año 1983 habla al pastor Orlando Anzola, estando en España, que le dice tocante a Venezuela: pobrecita Venezuela, si supieras las desgracias que vienen sobre ti, eres cabeza, pero te convertirán en cola, te arruinarán, te saquearán, perderás el prestigio y se burlarán de ti. Muchos ministros hablaron durante los años 80, pero fueron perseguidos, llamados profetas del desastre. Les cerraron las puertas de las iglesias y no fueron escuchados. Entre ellos Arturo Terán, Carlos Jiménez, Fermín Cova, José Ángel Hernández, José Manuel Pérez, entre otros. En el año 1989, en la Convención Distrital de las Asambleas de Dios en el estado Falcón, se escucha el siguiente mensaje: si no se unen ahora, los uniré detrás de las rejas. En marzo del año 1992, en la iglesia Canaán, en Maracay, se escucha nuevamente la advertencia: si no soporto el pecado de esta nación, ¿cómo soportaré el pecado que se comete en mi altar? Estoy dispuesto a cortar cabeza y cola, al ministro grande como al miembro más pequeño. En diciembre del año 1993, Dios le habla al pastor Carlos Hereu, conocido como el profeta de los páramos andinos: he roto mi silencio con sentencia, por tanto ahora escucha. Ay, ay, ay de Venezuela, porque aquí vienen días de dolor y de muerte. ¿Quieren que hable? He aquí muchas de sus iglesias serán quemadas y muchos de sus pastores morirán. Sé que no creen, por lo que les daré señal cuando vean a través de los medios de comunicación. 1. Cae el gobierno. 2. Pasan de 10,000 los muertos. 3. Venezuela es bloqueada. 4. Persecución y muertes de pastores. 5. Muchos líderes políticos son fusilados. 6. Colapsa la economía venezolana. 7. Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo son bombardeados por aviones de la Fuerza Aérea. ¿Hará algo el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas? Hay muchas otras palabras dadas a Venezuela desde esa época, lo que evidencia que Dios ha estado hablando a su iglesia, pero no hemos querido escuchar. Es más fácil escuchar a aquellos que nos dicen: lo mejor está por venir, vienen tiempos de gloria.
aunque con esas palabras engañan al pueblo, pues Dios claramente ha anunciado una hora de dolor para Venezuela. El año pasado muchos ministros y sus congregaciones se fueron tras las palabras engañosas de Bertucci, quien ofreció una esperanza y muchos creyeron que Dios aprobaba su candidatura. No entendieron que para vergüenza y maldición apareció, desviando al pueblo del camino que Dios había trazado, humillación y arrepentimiento. Ahora aparece Juan Guaidó con un nuevo camino de esperanza. De nuevamente muchos ministros y sus iglesias esperan que Dios cambie los planes y acorte el proceso de Venezuela. No entienden que no habrá solución hasta que la iglesia se humille. Guaidó solo es el instrumento de Dios para que se manifieste el gobierno de horror y terror. La Sexta República en la que gobernará el espíritu que operó en Hitler junto al brazo musulmán, los cuales perseguirán la iglesia cristiana y causarán un baño de sangre en la nación. Si no somos entendidos en lo que Dios está haciendo en la nación, oremos como ciegos detrás de cada persona que se levante, ofreciendo una esperanza al pueblo. La instrucción de Dios ha sido clara: humillación y arrepentimiento, santidad. Salgan del sistema, no apoyen a uno ni a otro bando. No crean a ninguno que se levante. La solución la daré yo cuando culmine el proceso que he determinado hacer. Clamen por ustedes y sus hijos. Verán lo que nunca imaginaron ver. Si confían en mí, yo los voy a guardar. Por último, les insto a no participar de marchas, plantones, protestas, ni nada que tenga que ver con política. Eso traerá condenación para sus vidas y para los suyos. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados y volvamos a Él. Solo así seremos guardados en la hora que se avecina. Señor, en tus manos estamos. Lo enviaron vía WhatsApp. No sé a quién pertenecen estas palabras. Esto fue lo que recibí en mi corazón hoy día 25 de enero del 2019, en medio de un ayuno de 21 días que convocó mi pastor Josué Valero en Doral City Iglesia, en la ciudad de Miami. Mientras estaba manejando en mi trabajo habitual, oraba en el Espíritu y en ese momento en la ciudad de Recland, Florida, en un lugar donde no habían casas y mucho campo y plantíos. Y en ese momento sentí la presencia del Espíritu de Dios. Paré mi carro en un costado de la vía, puse mi cabeza sobre el volante y el Señor me mostraba el ejército. En Venezuela estaban fuertemente armados. Yo decía dentro de mí, esto va a ser rápido. Veía cómo combatían en varios lugares. No eran pocos los lugares, eran muchos. Y la resistencia era muy fuerte por parte de los que ahora están gobernando mi nación. Poco a poco, pero con muchísima resistencia, iban conquistando terreno y las bajas eran muchas. El Señor me mostraba que este ejército invasor estaba sobrando y podía derrotar rápidamente al ejército de mi nación Venezuela. Pero no veía mucha resistencia de parte de mi nación y no les fue fácil. En medio de esto le pregunté al Señor, Señor, pero ya tú lo habías mostrado a otros desde hace más de 2 décadas. Ángel Hernández, José Manuel Pérez, Jaime Botello, Ana Victoria Sanz, entre otros muchos más. ¿Por qué me vuelves a mostrar esto? El Señor me dijo, observa esto. Seguía observando y seguía el conflicto. Y se demoraba un poco más de lo que yo había pensado. Pero sí, seguían avanzando y conquistando. Y ya se veía el final del conflicto. Y cuando faltaba ya poco, este ejército invasor se encontró en una resistencia más fuerte y el ataque fue duro. Fue tan duro que entre ellos decían, hemos ganado muchas batallas en el mundo y estamos a punto de conquistar esta. Falta solo este pequeño grupito de insurgentes y no podemos. Le pregunté al Señor, ¿por qué si solo falta un pequeño grupo para liberar a mi nación, no pueden terminar? El Señor respondió, no, ellos no podrán. Hasta aquí llegó su trabajo. Pero ¿cómo, Señor? Si ya han derrotado casi 95%, ¿cómo es que no pueden? El Señor me replicó, ellos finalizaron su trabajo y con éxito. Le dije yo, con éxito, pero no terminaron.
El Señor me respondió, me dijo, el trabajo que queda no les toca terminarlos a ellos. ¿Y entonces a quién, Señor? Y el Señor respondió, el trabajo que queda les toca a ustedes, mi iglesia. Bien dije en mi palabra, porque las armas de nuestra milicia, ejército de Estados Unidos y sus aliados, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Altares de santería, espiritismo, altares traídos de Cuba, Haití, África, chamanes de Bolivia, María Leonza, Negro Felipe. Me mostraba el Señor cómo sacaban del féretro de Simón Bolívar sus huesos para ofrecerlos en santería. El Señor mostró y dijo, este ejército no pueden vencerlo ni los ejércitos unidos más poderosos de la tierra, pero mi iglesia sí. Habla mi iglesia en Venezuela y fuera de Venezuela, porque el tiempo es apremiante, ayuno y oración. Bien lo dejé escrito en mi palabra. Esta es nuestra lucha, iglesia. Lucha diferente a la de los marines y sus aliados. Oh sí, Colombia, tú estás involucrada, iglesia de Colombia. Donde quiera que te encuentres, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice el Señor. Es más bien contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escrito está. Es tu trabajo, iglesia. Es tu trabajo, pastor de mi iglesia. Es tu trabajo, profeta. Es tu trabajo, intercesor. Es tu trabajo, líder venezolano y colombiano. Convocar ayuno y oración en tu congregación y empezar a derribar estos altares espirituales en Miraflores, en el cuartel de la montaña, aún en las mismas calles de nuestra nación. Es tu trabajo, iglesia. Entonces verás nacer a la nueva Venezuela. Dios te bendiga. Si has recibido esta palabra en tu corazón, te voy a pedir que esta palabra que recibí, que no solo es para mí, sino para ti y para la iglesia en Venezuela y en Colombia, la puedas compartir entre tus hermanos. Muchas gracias.